Soy autora de un libro que se llama La Atlántida entre el mito y la historia, en el cual, bueno, lo editamos en 2006 y han pasado ya muchos años desde entonces. Hace 2 años pensé, voy a reeditarlo porque han pasado mucho tiempo. Y lo releí y digo, mira, no, en todo caso voy a escribir otro porque, bueno, la verdad que es verdad que se han encontrado algunas cosas novedosas, pero se merecen otra edición diferente, ¿no? En esta ocasión, de lo que os voy a hablar, porque me dijo Elena, ¿de qué no quieres hablar? Digo, pues como van a venir otros que van a hablar de otras cosas, yo esta vez voy a hablar de geología. Voy a hablar del marco geológico de la Atlántida. Voy a hablar del marco geológico, es una de las partes de mi libro más importantes también. Yo soy licenciada en geología, soy profesora de biología y geología en secundaria y la geología, estudié geología porque quería conocer la Atlántida, quería aprender cómo investigar sobre la Atlántida. Entonces es verdad que han pasado muchos años, pero ese era mi objetivo. Y me han dicho que tengo 3/4 de hora, así que voy a intentar no enrollarme demasiado. Lo que vamos a empezar a ver hoy es principalmente una introducción con respecto a esos mapas de la Atlántida que vemos siempre que vemos la palabra Atlántida, cuáles son esos mapas que aparecen y cómo deberían ser, quizá, ese mapa de la Atlántida. Creo que se le da este botón, efectivamente. Haciendo un poquito de historia, podemos decir que quizá la geología es de las 4 ciencias de la naturaleza la más moderna. La más antigua es quizá la física. Ahí tenemos a Arquímedes, ¿verdad? Estaba ya enunciando leyes de la física. La química se puede empezar con la alquimia, pero también tiene un desarrollo muy importante. La biología también empezó ya en el siglo XVII y antes con el estudio de los animales y las plantas, etc. Pero la geología hasta el siglo XVIII no empieza a encarrilarse como ciencia. Sin embargo, desde la antigüedad todos se habían preguntado cómo era eso que había fósiles de animales marinos en lo alto de las montañas. Platón habla de eso y habla de la erosión y habla de los procesos erosivos de las montañas con los diluvios, etcétera, que van perdiendo materia y se va produciendo erosión. En fin, hay un montón de Estrabón, hay muchos autores en la historia antigua que se plantean cómo es que había esos animales marinos en las montañas. Pues seguramente porque ha habido movimientos de ascenso y descenso de los continentes. Ha habido ciclos en que los continentes, en que unas tierras han estado arriba, han sido los continentes, y otros han sido los fondos océanos, y otros ciclos en los que ha cambiado. Y hablaban de ciclos de ese tipo, de ascenso y descenso. Y eso ha habido durante mucho tiempo, ¿vale? Durante, evidentemente, el tiempo de la Edad Media, todo eso se pierde y todo ha sido igual siempre porque Dios hizo el mundo tal como es, ¿no? Porque Dios era perfecto y lo hizo todo bien. Pero a partir del siglo XVI que se empiezan a descubrir los nuevos mundos, ¿verdad? Vuelve otra vez el tema de la Atlántida a tomar su protagonismo, podríamos decir, y esa idea de tierras que emergen y que se sumergen. Y entonces vamos a ver aquí algunos de los mapas más conocidos sobre reconstrucciones de la Atlántida. Uno de ellos es el de Athanasius Kircher, que es del siglo XVII ya. Tenemos también otro muy conocido, el de William Scott Elliot, que se hace eco de otros estudios de esa época ya, estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Esa obra de Story of Atlantis and Lost Lemuria fue editada alrededor de 1986. Le he citado, por ejemplo, por la gran esoterista Elena Petrovna Blavatsky, cuando habla de estos temas de la Atlántida, pues he citado este autor, ¿vale? Y es uno de los que hablan más de ese continente de Mu, el continente de Lemuria, el continente Atlante, como tierras que estuvieron emergidas y sumergidas. Y finalmente el más, digamos, moderno de ellos, que sería el de Ignatius Loyola Donnelly, que también estamos hablando que es un personaje del siglo XIX.
Entrando con este mapa, veis que está el sur, está hacia arriba y el norte está abajo. Uno dice, ¿esto qué es? Bueno, España está aquí, ¿vale? Y África está allá arriba. Que tengo aquí el puntero. España está aquí está África. Y entre América y las costas atlánticas de Europa, del Viejo Mundo, pues ahí sitúa una gran isla que debió de estar allí, que se hundió y por eso no la han encontrado los descubridores. Tenemos también, como he dicho, este otro mapa. Este mapa se basa sobre todo en los estudios que se han hecho en el siglo XIX ya sobre un tema que es la isostasia. ¿Qué es la isostasia? Nosotros tenemos la experiencia de que si ponemos a flotar en agua una serie de bloques de madera de distinta densidad, unos se hunden más y otros se hunden menos. Pues eso es la isostasia. Cuando hay en un medio, tenemos dos medios de distinta densidad, los de menos densidad se van hundiendo, los de más densidad, sobre todo si tiene cierto comportamiento plástico, hasta un punto y se pueden hundir más o se pueden hundir menos. Entonces, si nosotros ponemos en un bloquecito de madera, le ponemos arenita, ese bloquecito de madera se hunde. Si se la quitamos, ese bloquecito se levanta. Y esos son los movimientos isostáticos que durante el siglo XIX tienen un gran éxito para explicar por qué era eso de que había fósiles de animales marinos en lo alto de las montañas. Bueno, pues esos terrenos estuvieron abajo y luego hubo una fuerza que lo levantaron porque hay movimientos que la isostasia explica. Entonces, también había otro estudio en esta época en el que se habla de que hay unos fósiles que coinciden en terrenos, en continentes e islas muy, muy alejados, ¿vale? Y entonces se empieza la idea de la Lemuria. Lemuria por lemures. Los lemures hoy día se encuentran nada más que en Madagascar, pero hay restos fósiles de lemures en toda la zona del Pacífico. Y entonces, pues que hubo un continente enorme que iba uniendo unas cosas con otras, y hablaban de los puentes intercontinentales entre esos continentes hoy separados porque se habían hundido en el mar, en el fondo del mar. Esa era una idea bastante aceptada en el siglo XIX, ¿vale? Y aquí tenemos el mapa de Donnelly, que ya escribe su texto después de que se hiciera el primer proyecto oceanográfico internacional, el famoso Challenger, en el cual estuvieron estudiando, pretendían estudiar las corrientes marinas, con objeto comercial, lógicamente, para el tema de la navegación, pero de camino pues también estuvieron estudiando, bueno, otra cosa importante, que era dónde estaba el fondo de los océanos, ¿no? En ese momento la forma de medir el fondo oceánico era lanzando con una cuerda un peso y midiendo cuántos metros de cuerda se iba llevando hacia abajo. Y así fueron descubriendo la profundidad de los océanos, mucho mayor de la que se esperaban, pero descubrieron también esa cordillera que había en medio del Atlántico, esa cordillera centroatlántica. Y entonces dijo Donnelly, aquí está, esta cordillera es el continente hundido. Y desde entonces se ha citado mucho esa idea, que era el continente Atlántida, que antes había estado en medio de los otros continentes, acercándolos mucho, y que se hundió ese continente en el mar. Pero bueno, después del siglo XIX se desarrollan enormemente el estudio de los océanos. En 1913, el meteorólogo Alfred Wegener, edita su libro de la deriva continental. Él había estudiado, se había fijado, bueno, no fue el primero, otros antes que él ya se habían fijado en cómo ¡ay! ¿A dónde me he ido? Que le he dado al otro botón. Al rojo. Cómo se parecen las costas de América del Sur y la costa de África. Se parece como si fueran las piezas de un puzzle separadas. Y él cogió, lo recortó, estaba su hijo, dicen que estaba su hijo jugando con el periódico y le estaba dando la lata y él estaba haciendo su trabajo. Y entonces se le ocurrió coger el periódico, tenía un anuncio
y lo recortó, y lo hizo pedazos y se lo dio a su hijo para que hiciera el puzzle. Y en un momento dice el hijo, ya está, papá. Dice, ya lo has hecho, qué rápido. ¿Y eso cómo ha sido? Dice, es que he juntado las letras. Le había dado la vuelta y había juntado las letras que había por el otro lado. Y eso fue lo que hizo Wegener. Cogió esas piezas de puzzle, pero no solamente el perfil de los continentes, sino que estudió el contenido de los continentes, los fósiles, las cordilleras, la antigüedad, las rocas. No se sabía todavía los millones de años que tenían las rocas, pero sí se sabían los periodos geológicos por el contenido fosilífero. Y entonces se da cuenta que al unir esos trozos de puzzle se podía leer. Había continuidad entre una pieza del puzzle y otra. Y editó su libro sobre la deriva continental basándose en todos esos descubrimientos que había hecho. Era un meteorólogo, no era un geólogo. ¿Qué iba a decir un meteorólogo en la geología? Nadie le hizo caso. Por otra parte, se equivocó en una cosa muy importante. Y es que, bueno, en esa época se hablaba de que había varias capas. En la Tierra ya se conocía que había un núcleo, que había un manto, porque ya se había desarrollado también la sismología, y se sabía que estaba la corteza, y se pensaba que había dos cortezas, un sial y un manto. No sé si aquí se acordará alguien en el colegio cuando se nos enseñaba el sial y el sima. El sial eran los continentes y el sima eran los océanos, ¿vale? Bueno, pues entonces había una capa de corteza continental que eran los continentes, debajo de los continentes había corteza continental. Estaba la corteza oceánica, era el sima. Bueno, ahora se ha descubierto que eso no es así. Pero, claro, él decía, pues si está ahí corteza oceánica, es que los continentes se mueven encima de los océanos, se desplazan por encima de los océanos. Y le dijeron los geólogos, bueno, ¿y con qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza que es capaz de mover a los continentes sólidos sobre los océanos sólidos? Pues será la gravedad de la Luna, será la inercia al rotar la Tierra sobre sí misma. No, los geofísicos ya sabían que eso no podía ser. El rozamiento se produciría de tal manera que se fundiría a la base de los continentes moviéndose por encima de los océanos. Y al no aceptar la fuerza, al no tener una explicación para ello, pues su estudio quedó ahí abandonado y vilipendiado y ninguneado. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los submarinos, hubo muchas expediciones, ya no una internacional, pero sí muchas locales. Empezó a desarrollarse de forma importante la investigación oceanográfica buscando petróleo. Se hicieron dragados en los océanos, sacando testigos, ¿no?, de sondeos de cómo era la corteza oceánica. Y la conclusión de todos esos datos dio lugar a lo que llamamos la teoría de la tectónica de placas. Aquí tenemos el mapa de Marizar, 1977. El nombre de esta señora lo hemos conocido a principios de los 2010 o por ahí. Y fue la gran cartógrafa que hizo este mapa. No la dejaban ir en los barcos, porque en los barcos no podían ir mujeres, entonces tuvo que acudir a un ayudante que recogiera los datos en los barcos para poder luego ya hacer sus mapas. Y es un pedazo de trabajo increíble, porque combinó no solamente los temas cartográficos, sino también artísticos para que eso diera el relieve verdadero. Bueno, aquí se descubrieron entonces el fondo de los océanos, tal como es. Aquí tenemos la fosa de las Marianas, la profundidad mayor de la Tierra. En fin, ese estudio no solamente pudo hacer el relieve de los océanos, sino que también estableció de qué se componían los océanos. Y se dieron cuenta que eran totalmente diferentes de los continentes. En los continentes abundan los granitos, abundan las calizas, abundan rocas que decimos silicatadas pero ligeras, y tiene una estructura muy compleja. Muchos pliegues, las montañas son pliegues que se montan unos encima de otros, unas fallas increíbles, mantos de corrimiento, numerosísimas rocas sedimentarias plegadas, etcétera, una estructura muy compleja. Sin embargo, en los océanos solo encontramos rocas basálticas y sedimentos, y en una estructura horizontal uno puesto encima de otro.
¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay rocas metamórficas? ¿Por qué no hay granitos en los océanos? Tienen una densidad mayor y tienen una profundidad, como mucho, de 10 kilómetros de profundidad. Mientras que en los continentes, la profundidad máxima de los continentes es de unos 70 kilómetros, que está debajo del Himalaya, esos 70 kilómetros, y digamos que la profundidad media de la corteza continental es de unos 30 kilómetros, mucho mayor que la de los océanos. Por lo tanto, estamos hablando de dos tipos de corteza diferentes. Además, se dieron cuenta de que las rocas de los océanos, además de ser más jóvenes que las de los continentes, porque ahora ya sí podemos establecer cuál es la edad de las rocas, puesto que Marie Curie desarrolló la... Es que estamos en el Día de la Mujer, tengo que decir estos nombres, perdonadme, pero como mujer me solidarizo. Descubrió la radiactividad. Entonces, una de las primeras aplicaciones de la radiactividad fue aplicarla al estudio de cuánto tiempo hacía que se estaban descomponiendo los minerales, o sea, los componentes radiactivos de los minerales, desde que se fundaron, se produjeron esas rocas. Entonces, hoy sí podemos calcular la edad en millones de años de las rocas. Y cuando hacemos ese cálculo, resulta que las rocas que hay en el centro de los océanos son las más jóvenes. Es que son casi actuales. Mientras que si nos vamos alejando hacia los continentes se van haciendo cada vez más antiguas. Y además hay una simetría. Estas rocas de aquí son tan antiguas como estas rocas de aquí. A un lado y a otro de esa cordillera, las rocas tienen la misma edad. ¿Qué significa eso? Pues eso significaba que, además, juntándose con que esta zona de aquí, más que una cordillera, lo que es un volcán lineal que recorre todo el fondo de los océanos, que aflora en Islandia, que es una isla volcánica, y que además no solamente recorre el Atlántico, sino que aquí se ramifica por aquí también y se hunde por aquí. Es como una especie de dragón, que recorre toda la Tierra. Dragón de fuego, que recorre toda la Tierra. Es un volcán. ¿Qué pasa ahí entonces? Pues que aquí se están formando los océanos. Ahí se está generando las rocas que forman los océanos. Y conforme se forman nuevas rocas, pues se van separando. Eso es lo que dio lugar a la teoría de la tectónica de placas. Que tenemos aquí un esquema básico, no me voy a enrollar mucho más, pero aquí tenemos en este sencillísimo esquema, bueno, algo diréis que ese es sencillo, eso es muy complicado. Bueno, para el que no lo ha estudiado nunca, quizá. Lo primero que sabemos o que podemos decir de la tectónica de placas es que es verdad que la Tierra está formada por una serie de capas concéntricas. El núcleo, que es de hierro, tiene dos capas, una sólida y otra fundida. Por encima del núcleo hay una capa de rocas muy densas, pero son rocas como más densas que el basalto, pero básicamente los mismos componentes, que son las peridotitas, etcétera, que es el manto. Y encima del manto hay una capa que es la litosfera. Es esta de aquí, que forma parte de la corteza y la parte superior del manto. Aquí la tenemos también reflejada. Esta parte de aquí es también del manto, pero está tan unida a la corteza que se mueve como si fuera una sola capa. Es una capa rígida. Yo le pongo de ejemplo a mi alumno una naranja. Digo, mira, la naranja es como si fuera la parte naranjita en la corteza y la parte blanca es manto. Pero si tú quieres pelar la naranja, no puedes quitar la rojita, tienes que quitar el manto también, ¿verdad? Esa es la litosfera, ¿vale? Debajo de la litosfera, el manto tiene la misma composición que esta parte de aquí, en cuanto a composición química, pero está más plástico. Es como la plastilina. De manera que lo de encima se puede mover encima de esa parte del manto porque es plástico. Entonces se deforma, pero deja moverse lo que hay encima. Entonces esta litosfera, como es rígida, al moverse sobre un cuerpo que es esférico, se fragmenta. Y esos fragmentos son las placas. La tectónica de placas, estas son cada una de las placas. Bueno, las placas las tenemos aquí dibujadas en el mapa.
Tenemos más placas que son estrictamente oceánicas, como la del Pacífico, quizá la más grande, la placa de Nazca o las de Cocos, son placas compuestas solamente por océanos, pero también tenemos placas mixtas, como la placa norteamericana, la placa de Caribe, la placa sudamericana, la placa africana, la placa euroasiática, porque esto es océano, pero esto es continente, la placa australiana, indoaustraliana, porque la India forma parte también de esa placa. Y luego tenemos algunas placas que son estrictamente continentales, son mucho más pequeñas, como por ejemplo la placa arábiga, y bueno, otros mapas con más detalle nos pueden poner aquí también algunas otras microplacas que están ahí peleando. Probablemente las peleas que hay entre las personas, entre los seres humanos en esa zona, son un poco de expresión de esa violencia que hay también en la Tierra, ¿no? Entonces, ahí tenemos básicamente explicado lo que es la tectónica de placas, en cuanto a que en esos bordes que hay entre las placas es donde se producen movimientos unos con respecto de otros, y ahí se producen los terremotos, se producen los volcanes, se producen las montañas y los principales fenómenos geológicos. Hay algunos que no se forman en medio de en estos bordes, como por ejemplo las islas Hawái, que están en medio de una placa. Habría que explicar mucho más del tiempo que tengo cómo se producen los puntos calientes que vendrían de la base del manto en contacto con el núcleo, pero bueno, hay algunos fenómenos que se producen intraplaca, pero la gran mayoría de los fenómenos se producen en los bordes de las placas, los grandes cinturones sísmicos. Aquí están los volcanes de la cordillera de los Andes. Aquí tenemos hay tres tipos de bordes. Este de aquí me interesa que lo veamos. Estos son los bordes divergentes, que es donde se produce la dorsal. Divergentes se mueven separándose y entonces aflora el magma y rellena el hueco y forma más corteza. Aquí tenemos los bordes donde chocan. Uno se hunde si es marino y otro es continental. El marino se hunde debajo del continental porque es más denso. Y ahí se forma, por ejemplo, la cordillera andina. Y hay otros bordes en los cuales ni se crea ni se destruye corteza, pero van rozando uno con respecto al otro. A esto se le llaman fallas transformantes, y hay una de ellas muy importante que nos afecta muy de cerca, que es la falla Gibraltar-Azores, que viene por aquí. Entra por el estrecho de Gibraltar, bueno, por el norte de África más bien, pero muy cerca, y se conecta con un sistema de convergencia en la zona del Mediterráneo oriental. Entonces ahí tenemos el Egeo, etcétera, y todos los volcanes del Egeo, todos los volcanes de esa zona, ¿vale? Entonces, en este marco de la tectónica de placas, muchos atlantólogos decían, pues no han fastidiado, ya no podemos tener ahí la Atlántida, porque cuando se hace la reconstrucción de ese puzzle, pues vemos cómo los continentes encajan muy bien. Hay zonas donde se produce una como superposición de materia, como que sobra materia. Cuando se estudia en esa zona suelen ser más jóvenes, o sea, que se ha depositado allí después. Y algunos sitios donde hay huecos. ¿Qué ha pasado con esos huecos? Por ejemplo, este hueco de aquí parece que corresponde a ese extra de ahí, que son las Islas Canarias, ¿vale? En fin, que no se ajusta perfectamente, hay como huecos y superposiciones, pero un continente como el que dibujaba Donnelly, pues no cabe ahí, no cabe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que olvidarnos de la Atlántida. Entonces se combatió mucho la idea de la Atlántida. Esto es idea de magufo, ¿no? Como decían en algunos, es cosa de, esto no es cierto. Bueno, el modelo es muy interesante, es fundamental para un geólogo. El modelo de la tectónica de placas ha sido la revolución que ha dado sentido a la geología, porque le ha establecido la relación entre causa y efecto. Pero todavía quedan algunos elementos interesantes, cada vez salen cosas, como si dijéramos, más raras, que ponen en entredicho, o por lo menos ponen, le imponen un desafío al modelo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el continente hundido de Zelandia, no sé si habéis leído algo de él. Nueva Zelanda es una isla muy pequeña al lado de Australia, es esto de aquí. Pero a ambos lados se ha descubierto continente, no es fondo oceánico, es continente.
Y otro que quiero comentar también, este sí se conoce de mucho antes, que es el triángulo de Afar. En este caso de aquí, pues se ha descubierto que toda esta zona de aquí en el fondo oceánico en realidad es continente, pero un continente que tampoco es normal. Está hundido entre 1000 y 2000 metros bajo el mar. Eso es mucho más que la plataforma continental, que sigue siendo continente y está debajo de los océanos. La plataforma continental llega a los 200 metros aproximadamente bajo el nivel del mar. Estamos hablando de 1000 a 2000 metros bajo el nivel del mar. ¿Y cómo se ha hundido eso? Si es continente y es menos denso que el manto, ¿cómo que se ha hundido? Bueno, cuando se ha estudiado esto, parece ser que esta corteza continental es continental, pero es diferente. Es una corteza continental adelgazada. Tiene una profundidad máxima de 20 kilómetros. Y hemos dicho la corteza oceánica 10 y los continentes 30, está como a medio camino. Como si en el proceso de separación de los continentes que formaron Gondwana, porque esto formaba parte de Gondwana, lo mismo que Australia, la India, etcétera, en ese proceso esa corteza se hubiera ido adelgazando, mezclándose con basaltos de las erupciones volcánicas y finalmente terminó hundiéndose. Entonces, ¿qué? ¿Está aquí la Atlántida? No. No, porque se hundió en varias fases, pero principalmente entre hace 50 y 20 millones de años. Demasiado antiguo. Además está en la antípoda, ¿no? No, la Atlántida no. Pero hay cosas hundidas, ¿eh? Pero hay cosas hundidas interesantes. No es la Atlántida, pero podríamos buscar alguna otra cosa similar, ¿no? Y aquí tenemos el triángulo de Afar. Esto está en el Cuerno de África. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Aquí tenemos el Mar Rojo que se está abriendo. Hay una dorsal que está en su momento inicial, que está separando Arabia de África. Y cuando se estudia en detenimiento se ve que estas ramas de esta dorsal aquí están emergidas. Y esto es como si dijéramos un fragmento de fondo oceánico emergido sobre el nivel del mar. El Neftali lo tenemos aquí. Bueno, aquí esto en detalle de la zona. Este recuadro es el que tenemos aquí. Y aquí tenemos el Neftali, el volcán de Etiopía. Entonces estamos viendo que hay todavía cosas dentro de ese marco de la tectónica de placas que todavía necesitan explicaciones. Porque ¿por qué se ha levantado ese fondo del mar y está ahí por encima del nivel del mar? ¿Puede ser que esté en desequilibrio y llegue un momento en que se hunda? Oye, que aquí hay muchos valles donde vive la gente y donde pues, se hundiría con la gente también. Esta zona es muy parecida a la isla de Islandia, de la que hemos hablado, porque está encima de la dorsal y es muy parecida a lo que yo voy a proponer después. En los libros decían, que yo sé que a ti no te gustan, pero que son muy interesantes, dicen, las primeras aguas llegaron, ellas sumergieron las 7 grandes islas. Y Platón, de uno de los párrafos, dice, habla de la Atlántida, la isla Atlántida. En esta isla Atlántida unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso. Está hablando siempre de islas. En realidad ellos no hablan de continentes, ¿vale? Entonces, ¿para qué empeñarnos en buscar un continente? Si hablamos continente en términos geológicos, que tampoco se hablaba en términos geológicos hace más de 200 años, ¿no? Continente era una extensión de tierra habitada, contiene personas. Ahora ya hemos determinado que los continentes tienen unas características, pero cuando nos hablan en el pasado de ese continente atlante, no tienen por qué estar hablando en términos geológicos actuales. Entonces, si buscamos unas islas, pues no estamos haciendo ninguna cosa que sea ni contraria a la geología, sino que la geología nos puede ayudar también a encontrar esa isla que Platón llamó Atlantis o Atlántida y que situó justamente en el océano Atlántico, porque él hablaba de más allá de las columnas de Hércules. Más allá de las columnas de Hércules tenemos una serie de islas muy interesantes en las que se llaman la Macaronesia, ¿no? Aquí tenemos las islas Azores, luego las vamos a ver con más detenimiento. Mi hipótesis es que, bueno, esa era la isla el continente de Donnelly, pero efectivamente es que está encima de la dorsal y tiene muchos elementos muy interesantes para convertirse en lo que podría haber sido la Atlántida. Pero tenemos también
las Islas Madeira, las Islas Canarias, las Islas de Cabo Verde. Aquí hay un conjunto de islas también sumergidas, son islas submarinas, y en esta zona de aquí, aquí lo tapan las letras, pero aquí también hay otro conjunto de islas sumergidas que son muy interesantes. Y si vamos más allá, aquí no se ve, tenemos poca luz, tenemos mucha luz, pensé. Bueno, si mira, esto es una imagen de Google Earth. Ahora se ve bien, perfecto. Aquí tenemos donde están las Islas Azores. Aquí tenemos las Islas Canarias, las Islas Madeira están aquí. Estas son este conjunto de islas submarinas que digo enfrente justamente de la entrada al Mediterráneo. Estas también son submarinas y estas son las Islas de Cabo Verde. Y aquí, no me acuerdo si he puesto esto o no. Sí. Y aquí tenemos otra isla. Esta sí es corteza continental. Esto de aquí sí es corteza continental. Se encuentra a continuación de Europa, parece que se desgajó en el proceso de la apertura del Atlántico, y aquí tenemos Islandia, justo encima de la dorsal. Y un montón de plataforma continental en esta zona que por lo menos durante la época glacial estuvieron emergidas. Eso estuvo emergido durante la época glacial, porque tiene muy poca profundidad. Entonces, estamos hablando de una cantidad de tierras que han estado emergidas y hoy están sumergidas. Fijaros cómo era el mundo en la última era glacial. Esto era el Gran Casquete, ¿vale? Aquí también teníamos un glaciar importantísimo en los Alpes. En los Pirineos había un glaciar muchísimo más importante de lo que hay ahora. Es posible que en las Béticas también tuviéramos un pequeñito glaciar de tipo pirenaico. Y aquí tenemos esta gran isla, la isla de... Espera que no me sé el nombre. Es la isla de Rocket. Pues no lo he puesto. Hatton Rockall. La isla de Hatton Rockall. Bueno, la cuenca de Hatton Rockall, que es esta zona de aquí y que estuvo emergida. Y que después se hundió. Esta de todas formas estaba muy al norte, muy probablemente quizás llegarán también ahí los hielos. Fijaros que Islandia también está cubierta por el hielo en la época glacial. No se nos reconstruye aquí cómo estarían estas islas, ¿vale? Esta de aquí, fijaros, el Mediterráneo sería mucho más seco también. Fijaros hasta dónde llegaba la costa en el Tirreno. Casi se unían la costa de África con Sicilia y Italia. En fin, estábamos hablando de un nivel del mar mucho más bajo. Esto sería, por cierto, 9.000 años antes de Solón, que es justamente lo que se dice en el Critias y en el Timeo de Platón. Continuamos con algunos de los descubrimientos que se han hecho recientemente. Es un descubrimiento de la Universidad de Granada, en el que han descubierto unos circones en basaltos jóvenes del Atlántico, y estos circones son mucho más antiguos. El circón es un mineral muy resistente a la fusión, es decir, necesita un punto de fusión muy elevado. Y además es muy rico en elementos radiactivos. Entonces es muy fácil de datar la edad que tienen los circones. Y además es diferente los isótopos que forman parte del circón cuando solidifica el magma que contiene circón en la superficie, en los continentes, cuando cristaliza debajo del mar. Entonces, estos circones que han encontrado dentro de basaltos modernos, que a lo mejor no tienen ni 10 millones de años, ni a lo mejor 200.000 años, pues resulta que estos circones tienen 200 millones de años, 18 millones de años, una edad muchísimo mayor que la que tienen las rocas en las que están englobados. Entonces salió la noticia rápidamente en los noticieros. Científicos de la Universidad de Granada reviven el mito de la Atlántida. Descubren rocas del microcontinente sumergidos en el océano Atlántico entre 200 y 3.200 millones de años. Esos núcleos continentales tendrían la edad de entre 200 y 3.200 millones de años. Esa sería la edad de esos circones. Y se encuentran en rocas mucho más modernas.
¿Qué ha pasado ahí? Pues seguramente esos trozos que hemos visto que no encajaban del Pangea durante el proceso de separación del Atlántico, en determinadas circunstancias, han llegado a fundirse. Pero no han estado mucho tiempo fundidas porque quizá se habrían terminado por fundirse, sino que rápidamente esos basaltos han vuelto a emerger. No tengo muchos más datos de este informe, pero os prometo que si vuelvo voy a tener muchos más, ¿vale? Porque voy a investigar mucho más de esto. La cuestión es que han llegado a datar en 600.000 años la edad máxima para la destrucción de ese microcontinente que contendría esos circones. Máxima, o sea que podría ser mucho más próxima. Podría ser hace 20.000 años o 12.000 años. La posición de la península ibérica en este mapa siempre es, como lo hacen americanos, lo hacen en la península ibérica, da igual. La península ibérica no tenía esa posición en esa época. El Golfo de Vizcaya no estaba pegada. Lo que es la meseta castellana estaba pegada al macizo francés. Se abrió después, en el proceso de apertura del océano, ¿no? Y aquí había varios núcleos, varios microcontinentes que luego chocaron, formaron las cordilleras béticas, etc. Entonces, bueno, aquí esto es mucho más complejo. Esta zona de aquí es mucho más compleja de lo que en el mapa se pone. Aquí voy a pasar un poco de esto porque ya me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, esto es un esquema de la geología de las Islas Canarias, que es muy curioso porque en su base, las primeras islas tienen base continental, pero se va adelgazando esa corteza y le pasa como a ese continente hundido de Zelandia. Y de ahí las Azores, pues por extensión, esta zona, podríamos efectivamente decir, bueno, pues ahí podríamos, esto es un mapa batiométrico, es decir, de profundidades. Entonces estamos hablando de las principales islas, están muy separadas, son muy pequeñitas, pero la plataforma de la que forman parte, pues es una elevación bastante importante desde el fondo del océano. Esto es un mapa un poco más detallado donde tenemos la famosa falla Azores-Gibraltar que pasa en esta zona, no es tanto una falla como una pequeña dorsal también, porque hay un movimiento de separación. Pero vemos que en esa plataforma está separada por una serie de fallas. Estas son las islas de Falla, Pico, Fayal, Pico, San Jorge, Terceira, Graciosa, San Miguel, Santa María, en fin. Y aquí Flores es la única que está al otro lado de la dorsal en la placa norteamericana. Y en esta de aquí vemos la cantidad de fallas que atraviesan toda la zona. Son fallas transformantes, vale, sí, fallas transformantes, pero a lo mejor también tienen componente vertical. Es decir, no solamente se mueven así, sino que además se hayan producido así. ¿Vale? Por las diferentes cuestiones que habría que estudiar, ¿vale? Pero es un elemento muy interesante. Y esa falla que viene por aquí es la que luego viene por aquí y es la que genera los terremotos más importantes que hemos sufrido en el sur de España. Ese que además de los gaditanos tenéis una historia muy importante. Ese tsunami que barrió en el siglo XVIII en el llamado terremoto de Lisboa, porque Lisboa quedó arrasada también, no solamente el terremoto y el maremoto, sino además el incendio, pero es que Cádiz también, Huelva también, quedaron destruidos por ese tsunami que se provocó. Fue un terremoto provocado justamente por esta falla en esta zona de aquí, justo enfrente al Cabo de San Vicente. Y no ha sido ese el único tsunami que ha ocurrido por esta falla transformante, sino que han ocurrido, se han estudiado muy bien, cada cierto tiempo se produce un tsunami de este tipo. ¿Y un tsunami qué ocurre? Pues barre toda la costa. ¿Qué ocurriría si en esta, suponeron, yo estoy imaginando, estoy planteando una hipótesis, una idea que se puede comprobar, luego ya la podemos comprobar. Habrá que dedicar dinero que no tengo para comprobar esta hipótesis. Pero
En esta hipótesis yo lo que sugiero es que esta zona de aquí era una gran isla. En ese momento esta zona es más moderna y estaba más cerca de la dorsal. Fijaros que esto crece 20 milímetros al año, es muy poco, pero a cabo de los miles y millones de años es un poquito más. Y de momento, de pronto empiezan a activarse esas fallas. Hay una situación de estabilidad, imaginaros que está la gente en Etiopía, están tranquilos paseando sus vacas y en sus ciudades haciendo los negocios. Y de pronto empieza a activarse el sistema de fallas, ¡blum!, y se hunde todo. La zona de las Azores está justo en el Atlántico. La corriente del Golfo pasa justo encima de ella. Aquí tenemos una imagen que he puesto, a ver, aquí, ahí. Esto de aquí es la dorsal atlántica pasando por en medio de Islandia. Y cada vez que se abre un poquito empiezan los volcanes a hacer erupciones. Imaginaros que de pronto, porque la velocidad de expansión de las dorsales no es continua, no es una cosa que se produce siempre al mismo ritmo. No, aumenta esa velocidad, disminuye, aumenta, disminuye, y tiene ciclos y tiene variaciones a lo largo del tiempo. Pues imaginaros que ahora se acelera esa apertura y ahora Islandia entra en desequilibrio y se rompe y se fragmenta y ¡plas!, se nos hunde media Islandia. Por eso lo que yo sugiero que podría haber pasado en esta isla previa a lo que llamamos hoy las Islas Azores. Como digo, esas Islas Azores están ahora justo aquí en medio y la corriente del Golfo, como son islas pequeñas, pasa sin ningún problema, llega al norte de Europa, nos trae el calorcito y aquí no se acumula la nieve de invierno a invierno. Pero si hubiera ahí una masa de tierra importante que frena la corriente, a lo mejor sí que se producía una edad de hielo. Se ha comprobado que la última desglaciación fue muy rápida, en términos de 10, 20 años, en términos de vida humana. El desastre geológico habría sido de un día para otro, habría sido el desastre de un día y una noche. Pero no solamente habría afectado a esa Atlántida que estamos diciendo de las Azores, sino que habría afectado también al resto de los países, porque al empezar a producirse ese deshielo rápido, terminarían inundándose todos. En 10 o 20 años, es que nos acordaríamos, ¿no? Hace 20 años no llegaba aquí el mar. Subió el nivel del mar en distintos, no subió del todo, no subió de golpe, en varias etapas. Pero en la primera etapa debió de subir como mínimo 30 metros. ¿Imagináis 30 metros que sube de pronto el nivel del mar aquí? Estábamos todos ya debajo del agua. Fijaros, este es el nivel del mar que ha subido, según la NASA, desde 1993 hasta el 2022, debido al calentamiento global, que todavía hay algunos que ponen en entredicho. Son 10 centímetros, ¿vale? Son 10 centímetros lo que ha subido. Y se dice que para el final del milenio, del siglo, podría subir pues hasta varios metros más. Está subiendo despacito de todas formas. El caso de la desglaciación, de la última glaciación, el paso del Plioceno al Holoceno, fue mucho más rápido, a lo largo de una sola vida humana. Y me voy a dejar ya de cuentos y me despido. Esta sería la zona que yo sugiero para la investigación de la Atlántida y pienso que merece la pena ese estudio. No se ve nada de lo que pone ahí. Bueno, hay razones para investigar. Hay razones para investigar porque, por una parte, en nuestra memoria, una memoria de la historia que no conocemos, y además porque a lo mejor podría volver a pasar. Y nada más. Muchas gracias.